I was in Cologne yesterday, Yo estaba en Colón ayer and it was a good time. y fue un buen tiempo. And I believe it was a good message. Y creo que fue un buen mensaje, I think creo like God gave me a good message. que Dios me dio un buen mensaje. And I think it was so good Y yo creo que fue tan bueno that I'm going to preach it today. que voy a volverlo a decir hoy. It's in the book of Acts, Está en el libro de Hechos, so we're still going to stay in the book of Acts. así que aún no vamos a quedar en el libro de Hechos. We're just going to jump up a few chapters. Solamente vamos a saltarnos un par de capítulos. And then Dios primero next week we'll go back to where we were in Acts. Y Dios primero, la semana que viene, vamos a regresar a donde estábamos en Hechos. But the conference was on worship, Pero la conferencia se trataba de adoración. and so I'm not a worship leader. Y yo no soy un líder de adoración. I don't play instruments. No toco instrumentos. To be honest, I'm not even a huge fan of like in my car. I don't even put on Y music. para ser honesto, no soy un fan de la música. Cuando estoy en mi carro no pongo música. I'm like a weird guy. ¿Mm? I'm weird like that. Soy rarito. But Pero I am a worshiper yo soy un adorador. because as a Christian, Porque como cristiano, I believe we are worshipers of God. yo creo que somos adoradores de Dios. And so worship it's not just music. Y la adoración no es solamente música. Music is a way that we can worship God together. La música es una forma en la cual podemos adorar a Dios juntos. We can use music as we pray and worship God in our times alone. Podemos usar la música para adorar a Dios en nuestros tiempos a solas. But worship is much deeper than music. Pero la adoración es mucho más profundo que la música. Worship is a way of life. La adoración es una forma de vida. Worship is a surrendered life unto God. La adoración es una vida rendida a Dios. We worship God with our lives. Adoramos a Dios con nuestras vidas. So even fasting at times, if it's obedience to God, can be a form of worship. Incluso el ayuno, si es una forma de obediencia a Dios, es una manera de adorar. There's a verse in Acts, I'm not going to break it down, like go to it, but it says when they were fasting and when they were fasting and worshiping, Hay un versículo en Hechos, no vamos a entrar, pero dice, cuando estaban ayunando y adorando, the Holy Spirit spoke. el Espíritu Santo habló. Isn't that Y amazing? no es increíble. They were together fasting and worshiping. Ellos estaban juntos ayunando y adorando. And it says the Holy Spirit spoke. Y dice que el Espíritu Santo habló. And he spoke and he sent people on a mission. Y él habló y envió a unas personas a una misión. And so I just love when the Holy Spirit speaks. Entonces yo amo cuando el Espíritu Santo habla. And so that's why even fasting is a good thing. Y es por eso que ayunar es algo bueno. And worship is an amazing way Y la adoración es una manera increíble to just be connected with God, para estar conectados con Dios, to love God. para amar a Dios. But I want to start with Romans 12:1. Pero quiero empezar con Romanos 12:1. This is a verse that I memorized when I was an early Christian. Este es un versículo que memoricé cuando era un cristiano más joven. There's depending on the translation, Dependiendo de la traducción, but I'm going to read one translation that and Sergio will read it in the NTV. voy a leer en la traducción NTV. But this is Paul. Y este es Pablo. He says, "Therefore, Dice, por lo tanto, I urge you, amados hermanos, les ruego, brothers and sisters, amados hermanos, in view of God's mercy, que entreguen su cuerpo to offer your bodies as a living sacrifice, a Dios, que por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, holy and pleasing to God. que sea un sacrificio vivo y santo, This is your true and proper worship." la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma, es la verdadera forma de adorarlo. Some versions say your acceptable service. Algunas versiones dicen su servicio aceptable. This one says your spiritual service of worship. Esta dice su servicio espiritual de adoración. What does that one say? Yeah. Okay. It's your worship unto God. Es su adoración a Dios. So true and proper worship is a holy life lived and surrendered unto God. So, la adoración propia es la vida rendida a Dios.
And there's other verses that say, like, I don't want your sacrifices. Y hay otros versículos que dicen, no quiero tus I sacrificios, want your obedience. quiero tu obediencia. Because Jesus says, if you love me, you'll obey me. Porque Jesús dice, si tú me amas, tú me obedeces. And so if we live like hell on Monday through Saturday, Y si vivimos como si estuviéramos en el infierno de lunes a sábado, and then come here and sing songs, y venimos aquí y cantamos canciones, I don't know if that's worship. no sé si eso es adoración. Worship is a life. La adoración es la vida. Worship is a life. La adoración está viva. And the songs that we Y sing, las canciones que cantamos, they just flow from our heart. ellas fluyen de nuestro corazón. Because we're so grateful to God Porque estamos tan agradecidos con Dios for what He has done, por lo que Él ha hecho, for who He is. por quién Él es. And so we worship God because He is God. Y adoramos a Dios porque Él es Dios. It's a life surrendered to God. Es una vida rendida a Dios. And I want to talk about, we're going to break down in one passage in Acts Y vamos a todo como hacerlo en un pasaje de Hechos. that I found challenging, Que yo encontré que es bastante retador, but also just like profound and deep when you meditate on it. pero es bastante profundo cuando tú meditas en él. And I found myself saying, God, make my heart and my life look like that. Y cuando lo vi, dije, Dios, haz que mi mente y mi corazón se vean así. In life, there's battles En la vida hay batallas and there's blessings. y hay bendiciones. And I was reading something. Yo estaba leyendo algo, It says every time there's a battle, porque cada vez que hay una batalla, after there's the blessing después de la batalla está la bendición or the breakthrough. o el rompimiento. And I believe that there's battles and Y breakthroughs. yo creo que hay batallas y rompimientos. But then I read something else and I thought this is more realistic. Pero después yo leí algo más y dije, esto es bastante realista. See, life is not always a battle and then a blessing. Saben, no siempre la vida es una batalla y después una bendición. Really, I believe life is like two lines. The Christian life is like two lines that we walk on both with. Realmente creo que la vida cristiana son como dos líneas paralelas en las que caminamos. That we have one foot on this line and one foot on this Y line. tenemos un pie en esta línea y otro pie en esta línea. And I believe there's a line in the middle that we're going to talk Yo about. creo que hay una línea en el medio también de la cual vamos a hablar. But one of the lines is battles. Pero una de esas líneas son las I want to batallas. tell you, we're always going to have battles. Déjeme decirles que siempre vamos a tener batallas. We're always going to have things that we're fighting. Siempre vamos a tener cosas con las cuales vamos a estar luchando. But at that same moment, Pero en ese mismo momento, on the other foot, el otro pie, there is blessings hay bendiciones and there is breakthrough. y hay rompimiento. And they're not always one and then the other. Y no siempre es uno y después el otro. Sometimes they could happen at the same time. A veces puede suceder al mismo tiempo. That there's a battle in some area of your life, Que hay una batalla en un área de tu vida, but there's a breakthrough or a blessing in the other area. pero en otra área hay una bendición o hay un rompimiento. You know, there was an author of The Purpose-Driven Life. Hay un autor que escribió un libro que se llama La vida con propósito. He wrote this book that was the fastest selling Christian Y book of all time. escribió este libro que fue el libro cristiano que más rápido se vendió en todos los tiempos. In the US, it was like gigante, En Estados Unidos es gigante and it blew up. y creció. And so his ministry was having major impact. Y su ministerio estaba teniendo un impacto muy grande. Church was growing big, Su iglesia estaba creciendo. and because he was the author, he was getting all the money from the book Y sales. porque él era el autor, él estaba recibiendo todo el dinero de las ventas de los libros. But at that same moment, Pero en ese mismo momento, he found out his wife was sick with cancer. él se dio cuenta de que su esposa estaba enferma con So cáncer. he was battling here, Y él estaba teniendo una batalla aquí, but a huge blessing here. pero una gran bendición aquí. And many times that's life. Y muchas veces así es la vida. We're going through something here, Estamos pasando por algo aquí, but God is also moving here. pero también Dios se está moviendo aquí. You know, just this week, Esta semana, on Monday, I had to say bye to Alex and Gab. el lunes tuve que decirle chao a Alex y Un Gabriel. poco triste. Un poco triste. My baby's been like sick all week. Mi bebé ha estado enferma toda la For semana. the last 2 weeks, she's Por been las having últimas 2 issues. semanas, solo teniendo algunos problemas. But then at the same moment, Pero en el mismo momento, I also received a financial miracle recibí un milagro financiero that's going to help the ministry for the rest of the year, that me and Sumi can like be able to pay our bills and stuff. que va a ayudar al ministerio por el resto del año y va a ayudarme a mí y a la pastora Zulmi a pagar nuestros gastos. Life is battles La vida son batallas and blessings y bendiciones at the same time. al mismo momento. But how do we manage both? Pero ¿cómo podemos lidiar con ambas? I believe there's the third line. Yo creo que hay una tercera línea And that third line y esa tercera línea is worship. es adoración. We worship God. Adoramos a Dios, We worship Him. lo adoramos a Él. In the midst of the battles, En el medio de las batallas, we worship Him. lo adoramos.
In the midst of the blessing, en el medio de las bendiciones, we worship Him. lo adoramos. We worship God Adoramos a Dios because He is God. porque Él es Dios. He is God. Él es Dios. And even if He doesn't give us another thing, E incluso si si Él no nos da nada más, He is still God. Él sigue siendo Dios. And as we sang here, Y como cantamos aquí, tú eres digno. tú eres digno. Tú eres digno. I'm not going to sing it, but No voy a cantar, pero... digno. He is worthy. Él es digno. He is worthy. Él es digno. Because He is holy. Porque Él es santo. Because He is set apart. Porque Él es Él es puesto aparte. And by His grace, Y por su gracia, He has given us eternal life. Él nos ha dado vida eterna. Can you imagine that? Can you believe that? Y tú puedes creer eso. The gospel of Jesus Christ El evangelio de Jesucristo is good news. son buenas And noticias. forever, ever, 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 Y ever, por siempre, siempre y siempre y siempre we have relationship with Him. tenemos relación con Él. We have life with Him. Tenemos vida con Él. He is worthy. Él es digno. He didn't have to send His Son, Él no tenía que enviar a su hijo, but He did send His pero Son. Él envió a su hijo. We didn't deserve it. Nosotros no lo merecíamos. We deserve death. Merecíamos la muerte. We deserve the wages of sin. Merecíamos el precio del pecado. But He sent His Son Pero Él envió a su hijo to give us the gift of salvation, para darnos el regalo de la to salvación, give us the gift of eternal life. darnos el regalo de la vida eterna. He is worthy. Él es digno. He is worthy. Él es digno. So if we're in a battle, Así que si estamos en una it batalla, doesn't change who He is. eso no cambia quién Él It es. doesn't change the gospel. No cambia el evangelio. He is worthy. Él es digno. We put our eyes on Him. Ponemos nuestros ojos en And Él. as we keep our eyes on Him, A medida que mantenemos nuestros ojos en Él, it doesn't feel good to be in a battle. no se siente bien estar en una It batalla. can feel stressful. Se siente It estresante. can feel painful. Se siente It doloroso. can feel heavy. Se puede sentir pesado. But He doesn't change. Pero Él no We cambia. put our eyes on Him. Cuando ponemos nuestros ojos en Él. We're going to have to walk both lines in this life. En esta vida vamos a tener que caminar en ambas líneas. We're going to have battles, Vamos a tener batallas. but there's also going to be blessings. Pero también van a haber bendiciones. So we can still believe God for good things. Aún así podemos seguir creyéndole a Dios por buenas But we cosas. just have to understand there's always going to be battles. Pero tenemos que entender que siempre van a haber batallas. But God uses those battles Pero Dios usa esas batallas for our good, por nuestro bien. to shape our character, Para moldear nuestro carácter. to mold us, Para formarnos. to give us testimonies. Para darnos testimonios. You know, if I'm going into war Si yo estoy yendo a la guerra and you tell me to choose between a group of 10 guys, y si tú me pones a elegir en un grupo de 10 personas and there's a guy that has like 6 scars, y hay un hombre que tiene como 6 guardias, 6 cuts, 6 heridas, and there's someone that has like no scars and his tips are great, and y en ese grupo hay alguien que no tiene manchas ni heridas ni en sus uñas y tiene sus he dientes has bien, no calluses. no tiene callos en las manos. If I'm going into battle, Si yo voy a ir a una batalla, I want that guy that has scars. quiero al hombre que tiene las heridas, I want that guy that has dirt under his que fingers. tiene el polvo de la tierra en sus pies, Because I can tell that guy's been through some battles. porque yo puedo darme cuenta de que esa persona ha pasado por He is batallas. battle tested. Y He's been tested él ha sido probado en batalla and he's survived. y él ha sobrevivido. I want to be with that Y guy. yo quiero estar con ese hombre. And so even our battles, Así que incluso en batallas, God will work all things for good Dios va a hacer que todas las cosas obren para el bien, for those who love him para aquellos que lo aman and are called according to his y purposes. son llamados de acuerdo a su propósito. But let's go. I think I jumped the gun. I was supposed to read Acts. I was supposed to read the book of Pero Acts. yo se suponía que tenía que leer Hechos. So my preaching's already a little different. Así que ya mi prédica es un poquito diferente. But that's okay. Praise God. Can you turn with me to Acts chapter 16? Pueden ir conmigo a Hechos capítulo 16. I want to break this down that Paul and Silas were on a missionary journey. Quiero poner esto cuando Pablo y Silas estaban en una aventura misionera. They have been going to different places preaching the word of God. Habían ido a lugares diferentes predicando la palabra de Dios. They've been seeing much success in ministry, miracles. Habían visto mucho éxito en el ministerio, muchos milagros. Paul had already seen the word of God take root in many places. Pablo ya había visto la palabra de Dios tomar raíz en muchos lugares. But if you read Paul's life, it came with much sacrifice. Pero si leen la vida de Pablo, eso viene con mucho sacrificio. He had to sacrifice, he had to leave his home. Él tuvo que dejar su casa. He talks in Philippians that he learned to be content with a little and with a lot. Él le dice a los filipenses que tienen que estar felices con lo poco, no con lo mucho. He talks about sleepless nights. Habla de noches donde no durmió.
being Eh, shipwrecked. Ellos naufragiaron, So they'd been serving God, así que ellos habían estado sirviéndole a Dios, sacrificing a lot. sacrificando mucho. And Paul and Silas get to this place. Y Pablo y Silas llegan a este lugar. And we're just going to read, can you read 22 to, 24. yeah, for now. Y voy a leer del 22 al 24. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Amen. Amén. So right before this, Justo antes de esto, there was a slave girl, había una mujer que era esclava and her master, owners or y whatever, su dueño, su amo, they used her for divination. la usaron para la adivinación. She had a spirit of divination. Ella tenía un espíritu de adivinación And so she was able to see things. y ella podía ver cosas. And so the owners made money off this gift. Así que los dueños de esta muchacha hacían dinero de este don. And she was following around Paul and Silas. She was following them around. Y ella estaba siguiendo a Pablo y a Silas. And she was actually speaking truth. Y ella estaba de hecho diciendo la verdad. She said, these are men of God. Y decía, ellos son hombres de Dios. These are men of God. Son hombres de Dios. But it says in a certain time that Paul got frustrated Pero dicen que en ciertos momentos Pablo se empezaba a or frustrar got annoyed by her. y se estaba molestando por ella. And he looked at her and he told this unclean spirit to come out of her. Y él la miró a ella y le dice que ese espíritu tiene que salir de ti. There's a whole other teaching on that, but Hay una enseñanza completamente diferente en eso. not everything good someone tells you is always from God. No todo siempre lo que es bueno que alguien te dice viene de You gotta Dios, test the spirits. pero tienes que poner a prueba los espíritus. Amen. Okay. So what happened? Así que, ¿qué pasó? Paul set this woman free. Pablo hizo a esta mujer libre. He was doing good. Él estaba haciendo el bien. He was serving Él God. estaba sirviéndole a He Dios. set this woman free of a demon. Hizo que esta mujer fuera liberada de un He was demonio. in the will of God. En la voluntad de Dios. He was doing what God wanted. Él estaba haciendo lo que Dios quería. And what did Paul get in return? ¿Y qué tuvo Pablo en regreso? He got people super angry. Él hizo que muchas personas se And molestaran they beat him and flogged him. y lo golpearon. So when they beat him, they whipped him with cords. Y Or le- with with a pole. Whatever. Les pegaron como con cuerdas y látigos. With rods, yeah. And it would tear open his skin. Y le abrieron la piel. And so imagine Paul and Silas Así que imagínense a Pablo y Silas with open wounds, con heridas abiertas. no medical care. En ese momento no había cuidado médico. They didn't get whipped and then get to go home or get to go somewhere to be taken care of. No es que ellos los latigaron y después alguien se preocupó por ellos o fueron a su casa para que alguien los cuidara. They got beaten and then they got thrown in prison. Ellos fueron golpeados severamente y después fueron llevados a prisión. In this prison, there's no beds, there's no light. En prisión no hay cama, no hay luz. They were in a secure place, Ellos estaban en un lugar seguro, so it probably meant somewhere in the ground. así que estaban quizás en el suelo. So it was probably like in a basement type thing. Ellos estaban como en un lugar que era como un sótano. It was probably dark and wet. Y era oscuro y mojado. And then it says that they were put in the stocks. Y después dicen que fueron puestos en el cepo. So imagine being beaten and open wounds. Así que imagínense ser golpeado y tener heridas abiertas. And then your feet are placed in the wooden stocks. Y tus pies están puestos en el cepo. So you can't be comfortable, No puedes estar cómodo, you can't sleep. no puedes dormir. And all you were doing was serving God. Y todo lo que estabas haciendo antes era servirle a All Dios. you were doing was doing good. Todo lo que estabas haciendo era hacer el bien. I don't know how I would react. Yo no sé cómo yo reaccionaría. I might get upset at God. Quizás yo me molestaría con Dios, I might get offended. quizás me ofendería, But I don't know pero no sé how I would react. cómo reaccionaría. But my prayer is that God can give me a heart to react like Paul and Silas. My prayer is that God gives me a heart Pero mi oración es que Dios me dé un corazón como el de Pablo y Silas to react like Paul and Silas. para reaccionar de esta forma. My prayer is that God can give me a heart to worship Him Mi oración es que Dios me dé un corazón para adorarlo in all circumstances en of life. todas las circunstancias. And I want to read how they responded. Y quiero leer cómo ellos respondieron. About midnight, Paul and Silas were praying Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando and singing hymns to God. y cantando himnos a Dios. And the other prisoners were listening to them. Y los demás prisioneros escuchaban. Can you imagine ¿Pueden imaginar
being stripped and beaten ser golpeado undeservedly, de una manera o por algo que no te merecías, being in a prison cell, estar en una celda and then just singing hymns to God. y ahí cantar himnos a Dios. That was their response. Esa fue su respuesta. They weren't complaining, Ellos no estaban quejándose, they were singing to God. ellos estaban cantándole a Dios. I imagine that this is one of the deepest, most profound worship services that I see in the Bible. Yo me imagino que esto es uno de los servicios de adoración más profundos que veo en la Biblia. You know, it's easy to sing to God when things are going good, Y es fácil cantarle a Dios cuando las cosas están yendo bien, but can we worship God when we don't understand? pero podemos adorar a Dios cuando hay cosas que no entendemos. And the amazing thing, it says the other prisoners were listening to them. Y lo increíble es que dice que los otros prisioneros los escuchaban. Their worship Su adoración was a testimony fue un testimonio to who God is. de quién es Dios. The prisoners were listening. Los prisioneros los escuchaban. And then I believe their worship created a miracle. Y yo creo que su adoración creó un milagro. So suddenly there was a violent earthquake, Dice, de repente hubo un gran terremoto and the foundations of the prison were shaken. y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. At once all the prison doors flew open, Al instante todas las puertas se abrieron de golpe and everyone's chains came loose. y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. I feel in my own life Yo creo en mi propia vida that when I don't know what else to do, que yo no sé cuando estoy en una situación donde no sé qué más hacer, I just worship God. solo adoro a Dios. And the chains and the darkness of my mind comes off. Y las cadenas y la oscuridad de mi mente se va. You know, I've seen the most powerful testimonies, Yo he visto los testimonios más poderosos, not from my work, no de mi trabajo, but from when I just spend the morning worshiping God. sino cuando paso la mañana adorando a Dios And then I see God do miracles y veo a Dios hacer milagros in people's lives. en la vida de las personas. I see when I pray, I see more power Veo y cuando oro veo más poder, when I worship God. cuando adoro a Dios. My mind is clear. Mi mente está I clara, feel like I'm more filled with love. se siente como que estuviera más llenado de When we amor. worship God, He fills us with His Spirit. Cuando adoramos a Dios, Él nos llena de su espíritu. Worship is a gift La adoración es un regalo that God gives us. que Dios nos da. He doesn't need our words. Él no necesita nuestras palabras. He is God. Él es Dios. He is holy. Él es santo. He is set apart. Él es hecho, He Él es puesto doesn't aparte. need our music. Él no necesita nuestra música. He has angels that could sing way better than us. Él tiene ángeles que pueden cantar mucho mejor que nosotros. He created music. Él creó la música. He has music way better than we could ever play. Él tiene mejor música que la música que nosotros pudiéramos tocar. But I believe worship, just like everything God gives us, is a gift. Pero yo creo que la adoración, así como todos los que Dios nos da, es un regalo. He doesn't need us to pray. Él no necesita que oremos. He doesn't need us to fast. Él no necesita que ayunemos. He doesn't need me. Él no me necesita a mí. He can do whatever He Él wants. puede hacer lo que Él quiera. But He lets us. Pero Él nos deja. He gives us gifts. Él nos da regalos. He wants us to pray because He wants our life to be filled. Él nos da dones porque quiere que oremos y nuestra vida sea He llenada. wants us to fast so that He can come fill us with His Spirit so that we can have power over sin. Quiere que ayunemos para poder ser llenados del Espíritu, para poder tener poder sobre el So that pecado, we can live in resurrection life. para que podamos vivir una vida resucitada. So He wants us to worship Y quiere que adoremos so that we can live a life being filled with the Spirit para of que God. podamos vivir una vida llena del Espíritu de Dios. So that people around us can listen Y para las personas que están alrededor de nosotros puedan escuchar and see, y ver, and they too can be set free y ellos también puedan ser libres from their prisons and their chains. de sus prisiones y de sus cadenas. There is more power in our worship, Hay más poder en nuestra adoración, in our prayer, en nuestra oración, than anything we can plan. que en cualquier cosa que podamos planear, We could have the best plan, incluso si tenemos la mejor banda. but I'm telling you, plan, Oh, plan. no flan. That's a band. We can have the mayor plan, no, the mayor plan. But when we worship, Pero it's life changing. Pero cuando adoramos es algo que cambia la vida. And I want to keep going here. Quiero seguir. It says, when everyone's chains came loose, Dice que cuando el carcelero se despertó y vio que las cadenas habían the sido jailer, sueltas, Paul did something just incredible, Pablo hizo algo increíble. something that none of the prisoners in Panama did. Algo que ninguno de los prisioneros de Panamá hizo. The jailer woke up, El carcelero se despertó and
when he saw the prison doors Y open, cuando vio que las puertas de las prisiones estaban abiertas, he drew his sword. He drew his sword and was about to kill himself él sacó una espada y estaba a punto de matarse a sí mismo, because he thought the prisoners had escaped. porque él pensó que los prisioneros se habían escapado. But Paul shouted, Pero Pablo gritó, "Don't harm yourself. detente, no te mates, We are all here." estamos todos aquí. I thought this was amazing Y yo creo que esto es increíble, because Paul was worshiping. porque Pablo estaba adorando A miracle just took place. y un milagro sucedió. The earth shook. Hubo un sismo, un terremoto, They were all released. y todos fueron hechos libres. Paul could have said, "It's a miracle. Pablo pudo haber dicho, es un milagro. I'm blessed. Yo estoy bendecido." Estoy bendecido. And he could have ran out that door, Y él pudo haber corrido por esa puerta, thanking God. dándole gracias a Dios. And I would have been like, Paul was right. Y yo estaba como que Pablo está en lo correcto. But Paul didn't just do that. Pero hubiera dicho que Pablo hubiera hecho lo correcto, pero Pablo no hizo eso. He had compassion on the jailer. Él tenía compasión por el carcelero. And maybe in Paul's life as a worshiper, maybe he was just intimate with God. Y quizás en la vida de Pablo como adorador era íntimo con Dios. Maybe as he was walking in the Spirit, Y a medida que caminaba en el Espíritu, he could realize, él pudo darse cuenta maybe I'm in this jail for a reason. de que este carcelero estaba ahí por una razón. And maybe when the earthquake Y happened, cuando pasó el terremoto, he stared at the reason right in front of him. él vio a la razón justo delante de él. Maybe he was there for that jailer. Y quizás él estaba ahí para ese carcelero. The jailer called for the lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hallelujah. Aleluya. Worship led to the jailer seeing Christ. La adoración llevó a que el carcelero viera a Cristo. God took a terrible moment Dios tomó un momento terrible and he used it for good. y lo usó para el bien. They replied, Ellos respondieron, and the Bible says, "Be ready to give an answer in season and out of season." la Biblia dice, estén listos para dar unas respuestas, estén en temporada o no estén en temporada. As Christians, the gospel has to be on our tongue and our mouth and our bones. Como cristianos, el Evangelio tiene que estar en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestros huesos. So if someone asks you, "Sir or señora, Y si what alguien- must I do to be saved?" Y si alguien te pregunta, señor o señora, ¿qué debo hacer para ser libre? We need to be ready with an answer. Tenemos que estar listos para responder. Remember, Paul was still bleeding. Aquí recuerden que Pablo seguía sangrando. Paul was beaten bad, Pablo fue golpeado de mala forma, but he was still ready, pero él estaba listo, even out of season. incluso afuera de la temporada. They replied to him, Y le respondieron, "Believe in the Lord Jesus Christ, cree en el Señor Jesús and you will be saved, y serás salvo, you and your household." junto con todos los de tu casa. Then they spoke the word of the Lord to him, Y después le hablaron la palabra del Señor, fresh wounds on their back. con heridas en sus espaldas. They spoke the word of the Lord to him Le hablaron la palabra del Señor a él and to all the others in his house. y a todos los que vivían en su casa. At that hour of the night, Aún en esa hora de la noche, the jailer took them el carcelero los atendió and washed their wounds. y les lavó las heridas. Isn't that beautiful? ¿Eso no es hermoso? They went from open wounds in a dungeon Ellos fueron de estar con heridas abiertas en el calabozo. They shared in the sufferings of Christ. Ellos estaban compartiendo el sufrimiento de Cristo. They worshiped him down there, Lo adoraron estando allá abajo and God rewarded them. y Dios los recompensó It led to salvation. y los llevó a la salvación. And that jailer who was just a few moments before was in charge of keeping him in the prison, Ya ese carcelero que un par de momentos antes de eso estaba encargado de mantenerlo en prisión, was washing their wounds in his own house. estaba lavando sus heridas en su propia casa. That's the power of the gospel. Ese es el poder del evangelio. That's the power of transformation. Ese es el poder de la transformación. That's the power of worship. Ese es el poder de la adoración. The jailer then it says, then immediately he and all his household were baptized. Y dice el carcelero, enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. The jailer brought them into his house and set a meal before them. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. He was filled with joy Y aún tenía gozo because he had come to believe in God.
porque se alegraron porque todos habían creído en Dios. He and his whole household. Él y toda su casa. Isn't that amazing? ¿No es increíble? Isn't that amazing? ¿No es increíble? Wow. It's powerful Es poderoso. because Paul and Silas somehow, by the grace and the Spirit of God, they still had a heart of worship. Porque Pablo y Silas de alguna forma tenían todavía un corazón para adorar al Señor. And it led to their freedom. Y eso llevó a que estas personas fueran libres. And it also led to a whole household being saved. Y llevó a que ellos fueran libres y llevó a que todo un hogar fuera salvado. And I was thinking, like, what's the bigger miracle? Y yo estaba pensando, ¿cuál es el milagro más grande? An earthquake coming ¿Un terremoto and shaking and setting all the prisoners y free? temblando toda la cárcel y haciendo que todos los presos fueran libres? Or a whole household being saved? ¿O todo un hogar siendo salvo? I would say yes, the whole household Yo diría que sí, todo un hogar siendo being salvo. saved for all of eternity. Siendo salvo por toda la eternidad. That's a beautiful miracle. Eso es un milagro hermoso. Hallelujah. Aleluya. It's a good story to hear as we are about to see other people baptized today. Es una buena historia también porque hay personas que van a ser bautizadas hoy. And I just want to, we started with talking about the different lines. Y empezamos hablando sobre las diferentes líneas. And we read the story of Acts. Y leímos la historia de Hechos. It was kind of crazy. That's quite a day. Y fue algo loco, fue un día bastante agitado. He was walking, Él estaba caminando, cast a demon out of a woman who was practicing magic, sacó un demonio de una mujer que estaba practicando la adivinación ended up beaten and in jail. y después fue golpeado severamente y puesto en prisión. And then I believe it's the same day, maybe, I believe, Y creo que fue el mismo día, no sé, then he sees a whole household being saved. que él ve a un hogar completo siendo salvo. So in the same day, he had battles En el mismo día él tuvo batallas and he had y blessings. tuvo bendiciones. And that's how it is for us. Y es así como es para nosotros. We can have the same day Podemos tener en el mismo día a battle una batalla and a blessing. y una In bendición. the same week, En la misma semana, a huge battle. una gran batalla, And then in another area of our life, there could be a blessing. pero en otra área de nuestra vida puede haber una Or bendición. maybe it's just battles. O quizás solamente son batallas. But I'm going to tell you something that I was told with Bliss. Pero voy a decirles algo que se me dijo a mí con Bliss. Because when Bliss was like 4 months, Porque cuando Bliss tenía 4 she meses, started sleeping really well at night. ella empezó a dormir muy bien en las noches. And I was like, "Phew, Yo estaba como que, "Shh, we made it. lo hicimos, We did it. lo hicimos. We got past the first 3 months. Ya pasamos los primeros 3 meses, Now she's going to be sleeping really well." ahora ya está durmiendo bastante bien. And I remember telling that to Pastor Tim. Y me recuerdo haberle dicho eso al pastor Tim. And he just looked at me and kept his mouth shut. Y me miró y se mantuvo callado. And then I remember like a week or 2 later, Y después me recuerdo que como una semana o 2 después, she started waking up like 3 times a night. ella se empezó a levantar 3 veces en la noche. And he said, "I didn't want to tell you. Y él me dijo, no quería decirte, But just know this, pero tienes que saber esto, that the good days, que los buenos días they won't always last. no van a durar por siempre. But the tough days, Pero los días difíciles they won't always last either." tampoco van a durar por siempre. And I remember that. Y recordé eso, Because in the tough days, you know that there's a blessing coming. porque en los días difíciles sabes que hay una bendición que está por venir. And in the blessed days, Y en los días de bendición, just enjoy them. solo disfrútalos. But in the midst of it, Pero en el medio de ellos, God doesn't change. Dios no cambia. And we worship him. Y lo adoramos. And we love him. Y lo amamos. Not for what he can do for us, No por lo que Él puede hacer para but nosotros, for what he has already done for sino us. por lo que Él ya ha hecho para nosotros. Amen. Amén.